Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales encontrándonos en Facebook como Decisión Latina. De hecho, ahora mismo ya estamos en vivo a través de Facebook para que si le gustaría acompañarnos y vernos en lo que estamos durante el programa, lo invitamos a que pase a Facebook también y nos salude por ahí. Pero también si usted quiere participar, puede hacerlo marcando a los números en cabina. El teléfono es el 702-876-1087. De nueva cuenta es 702-876-1087. Le saluda Ángel Sandoval de este lado del micrófono, esperando que hayan tenido un excelente par de semanas después de estas últimas 2 semanas que no estuvimos al aire. Les dejamos un poco de tiempo para que disfrutaran con su familia y ya me acompaña también vía telefónica y en video mi compañera Catalina Mejía. Cata, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días y feliz año para todos. Exactamente, y precisamente hablando del año nuevo, definitivamente hay muchísimas noticias, no tenemos más que menos de una semana, como quien dice, en este año nuevo, y aún así ya los titulares de las noticias se han llenado de mucha información. Entonces, ¿qué te parece, Cata, si iniciamos de lleno con toda la información? ¿Y qué te parece si vamos contigo directamente, que nos traes las 5 noticias del día, como ya es costumbre, con esta primera edición de Decisión Latina del 2021? Claro que sí, pues empezamos con una noticia que se dio tan solo esta madrugada, que después de un largo día para toda la nación, el Congreso de los Estados Unidos formalizó la victoria del presidente electo Joe Biden tras certificar los votos del colegio electoral. El vicepresidente Mike Pence hizo el anuncio oficial y minutos después el presidente Trump admitió su derrota por primera vez, concedió, diciendo que habrá una transición ordenada y pacífica el 20 de enero. Su declaración oficial fue publicada por sus ayudantes en Twitter y muy probablemente se están preguntando por qué fue publicada esa declaración tan importante por ayudantes y no por el mismo Trump. Y pues les cuento que el día de ayer varias plataformas de redes sociales, incluyendo YouTube, Facebook y Twitter, eliminaron publicaciones y videos de la cuenta del presidente Trump diciendo que promovieron la violencia y los altercados sucedidos el día de ayer en el Capitolio. Es más, Twitter le dio un ultimátum al presidente Trump. Según lo que la campaña dice, fue una violación a sus términos y condiciones sobre la integridad cívica. Bloquearon su cuenta por 12 horas y también advirtieron que si el actual presidente continúa compartiendo publicaciones o videos que violan los términos y condiciones, van a suspender su cuenta personal permanentemente. De igual manera, Facebook anunció que va a trabajar para eliminar cualquier publicación que incite este tipo de actos y que va a incluir una marca más específica a cualquier publicación con información errónea relacionada con las elecciones. También agregaron textualmente: Joe Biden ha sido electo presidente con los resultados de los 50 estados siendo certificados. Los Estados Unidos cuenta con leyes, procedimientos e instituciones establecidas para asegurar la transferencia de poder pacífica después de unas elecciones. Es más, hace menos de media hora, Mark Zuckerberg, a raíz de los mensajes que ha divulgado el presidente a través de las plataformas, tanto Instagram como Facebook, dijo que están suspendiendo sus cuentas indefinidamente, pero por lo menos hasta después de la inauguración el próximo 20 de enero. Así que estamos empezando, como tú bien lo dijiste, Ángel, con muchísimas noticias. En menos de 24 horas ya ha pasado bastante, que va a cambiar el curso y el rumbo de este país. Pero cambiando de tema un poco, el pasado sábado se registró un número récord de personas volando dentro de los Estados Unidos, con más de 1 millón de personas habiendo volado ese día, convirtiéndose en el día más ocupado de tráfico aéreo desde el pasado mes de marzo, precisamente cuando se implementaron varias medidas de protección para evitar el contagio de COVID-19, porque así es, señoras y señores, seguimos en pandemia, nuevo año, pero todavía tenemos este virus entre nosotros.
Estos números, precisamente de este día récord, decepcionaron a varios líderes del país, entre ellos el doctor Anthony Fauci, quien comentó este domingo textualmente: esto es lo que pasa, es terrible, desafortunado, pero era predecible. Sus comentarios se suman a la preocupación que ha surgido tras haberse encontrado ya en 4 estados casos de la nueva variante del virus B117, la cual se caracteriza por un contagio más rápido. Hasta ahora los casos encontrados de esta nueva variante son en Nueva York, California, Florida y Colorado, aunque las autoridades temen que podrían encontrar más casos de esa variante en otros estados como resultado del gran número de personas que viajaron durante la época festiva a final del año pasado. Se espera que en los próximos días los números de contagio aumenten exponencialmente y nosotros, por supuesto, estaremos pendientes y les tendremos lo último de esa información. Precisamente hablando del coronavirus y siguiendo con este tema, según el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, o en inglés el CDC, ya son casi 5 millones de estadounidenses que han recibido la vacuna contra el virus hasta el momento. Oficiales de salud dicen que únicamente 29 personas han presentado algún tipo de reacción alérgica a la vacuna. Autoridades también comentan que no se ha encontrado ninguna razón para no recibir la vacuna, simplemente recomiendan que aquellos que sufren de anafilaxia esperen en el centro médico donde reciban la vacuna durante 30 minutos después de vacunarse como medida de precaución en caso de que sufran algún tipo de reacción. Adicionalmente, ya hay una prueba disponible para el coronavirus que puede hacerse desde su casa y se puede comprar por Amazon. La prueba funciona de manera muy similar a los kits de investigación genealógica, en la cual deposita una cantidad de saliva en un tubo y se manda por correo para ser analizada. Según la compañía de biotecnología Dexterity, los resultados llegan entre 24 a 72 horas después de haber recibido la muestra. Y nuestra última noticia del día es, para concluir, enfocándonos en algo positivo, les contamos que la compañía hotelera MGM Resorts anunció que va a tener un evento virtual este sábado 9 de enero de 10 de la mañana a 6 de la noche para llenar más de 400 posiciones para la próxima temporada de piscinas en sus distintos hoteles. La mayoría de esos trabajos empiezan a partir del próximo mes de febrero y durarán hasta el mes de noviembre de este año. Entre las posiciones que buscan llenar se encuentra la de salvavidas, la de personal de seguridad, recepcionistas y también personal de ventas. Si usted está buscando trabajo, puede registrarse para el evento ingresando a la página web careers.mgmresorts.com/pool. Según representantes de la organización, es posible que contraten personas el mismo sábado después de la entrevista inicial, así que si alguno de ustedes va a aplicar o incluso se presenta a una entrevista, le deseamos muchísima suerte. ¿Cómo te parece, Ángel, todo lo que acabamos de compartir? Me parece muy interesante, Cata. Muchas gracias por todas estas noticias. Definitivamente, como tú lo mencionabas, ha sucedido tantas cosas en estos últimos días, sin contar las últimas 24 horas. Entonces, definitivamente es muchísima información. Yo sé que seguramente necesitas un respiro después de tanto información que nos trajiste, pero entre ello me gustaría remarcar, ahora sí que como tú mencionabas, el virus continúa. Sé que la información y los titulares en los diferentes medios de comunicación en este momento no son el virus, pero eso no quiere decir que ya se haya terminado esta pandemia. De hecho, viene resultando esta una de las preocupaciones más grandes después de los distintos eventos que han sucedido en las últimas 24 horas, debido a que han sido eventos en donde hay mucha gente que se encuentra en un área muy cercana unos con otros y sin utilizar algún tipo de protección facial o de mascarilla. Entonces, definitivamente, yo sé que fue una época muy difícil. Normalmente en época festiva todo el mundo quiere salir y encontrarse con su familia, viajar, volverlos a ver, pero esto podría tener varias repercusiones. Entonces, definitivamente, si usted fue alguna de las personas que decidió viajar durante este tiempo, ahora sí que le recomendamos y le pedimos que por favor no vea a más gente hasta estar seguro de que no
está contagiado usted. Tal vez su familia, la que visitó, no está contagiada, pero no sabe si en el proceso de transporte, en el avión, en el carro, en cualquier lugar que hayan tenido que parar, hayan podido estar en contacto con alguien que haya salido positivo. Además de que, como tú bien lo mencionabas, Cata, eso también ha sido una de las noticias más fuertes justo antes de terminar el año, en la nueva modificación o nueva mutación del coronavirus, del COVID-19, esta nueva que ya se le puso el nombre de, creo que dijiste B117, digo 7, perdón, en el que este se transmite de una manera más rápida y más fácil entre las personas. Entonces, definitivamente hay que seguir tomando nuestras distintas medidas de protección. Si usted, como lo mencionaba, si usted salió, si usted viajó o si usted recibió familia, le recomendamos que se haga un examen y que esté muy al pendiente de cualquier tipo de síntoma que pueda estar presentando. No sé si, yo sé, me gustaría, nada más rapidísimo, Cata, que me platiques un poco. Yo sé que tú, al igual que yo, tienes la costumbre mucho de pasar esta época festiva con tu familia y sé que en esta ocasión no pudiste, al igual que yo, estar con tu familia completa. ¿Por qué no me platicas cómo te fue en el año nuevo? Yo sé que el año pasado ya hablamos un poco de que continuaron estas tradiciones de Navidad en tu casa vía videollamadas, pero ¿cómo fue el año nuevo? Y platícanos un poquito de eso antes de entrar a la información fuerte, que tenemos mucha información. Sí, claro que sí. Honestamente, también como lo mencionamos el año pasado, que tan solo fue hace una semana, afortunadamente la pasé tranquila con varios, o sea, con mi mamá, con mi hermano y una tía. Eh, Obviamente no la reunión grande que nos acostumbramos a hacer, pero de todas maneras agradeciendo que tenemos salud, agradeciendo que podemos darle la bienvenida o pudimos darle la bienvenida al año nuevo y también celebrando con los agüeros colombianos que tenemos, que cada año me doy cuenta que agregamos varios a la lista. Entonces, justo antes de la medianoche y mínimo 10 minutos después, es todo un maratón con la comida de las uvas, con, o sea, la vuelta a la manzana con la maleta, el brindis con champaña, de todo. Así que definitivamente, aunque fue tranquilo en ciertos aspectos, eh, muy, eh, muy, como dicen en inglés, eventful. Hicimos bastante aún estando dentro de la casa. ¿Y a ti cómo te fue? Definitivamente, como tú mencionas, un año nuevo muy diferente tenemos. En mi casa la costumbre era, como mi papá cumple años el 1 de enero, entonces siempre era nosotros juntos en casa, entonces esperábamos al año nuevo y como tú mencionas, también teníamos algunas tradiciones como las uvas, el brindis y también de hecho el de la maleta y también hay uno que creo que es de barrer, pero no recuerdo ahorita bien por qué barres, pero creo que es para barrer las malas vibras o algo así. Sí, Entonces sacan una hay escoba a gente que medianoche para tiene barrer. diferentes costumbres. Hay gente que dice que toca limpiar la casa todo el 31 para darle la bienvenida al primero y al año limpio. Hay otros que dicen no limpies porque como recibes el año es como te la pasarás el resto del año. Así que si estás limpiando un año nuevo, vas a estar limpiando todo el año. Cada uno tiene sus costumbres. Definitivamente. Y una vez llegando a medianoche era el brindis, el abrazo de Año Nuevo y a los 3 segundos las mañanitas para mi papá y el abrazo de cumpleaños. Ay, Entonces, no. en esta ocasión, este año, fue muy diferente. Lamentablemente no pude estar en compañía de mi familia. También mis papás ya son más grandes, entonces ahora este año dijeron que pues como no iban a tener, tanto mi hermana como yo no íbamos a estar ahí, se iban a ir a dormir más temprano, no se iban a esperar a medianoche, entonces le cantamos las mañanitas más temprano a mi papá y todo fue un poco diferente, pero definitivamente como tú dices, manteniendo ese espíritu de celebración y de gratitud a este año pasado que tuvimos la fortuna de tener salud y también con la esperanza de que el próximo 2021 sea mejor, definitivamente. Pero bueno, ¿qué les parece si ya empezamos de lleno con toda la información? Rápidamente, yo sé que han estado viendo a través de redes sociales y han visto en titulares de periódicos y diferentes noticieros las imágenes de lo que sucedió en el Capitolio.
Nada más le vamos a comentar que eso lo vamos a tocar en el siguiente bloque después de los comerciales, porque algo que ha sucedido también, que estaba sucediendo al mismo tiempo que sucedían todas estas protestas, es el conteo de las elecciones especiales que sucedieron en Georgia. Ahora, debido a que lamentablemente lo que inició como protesta se convirtió en un movimiento peligroso y armado, no se hizo tanto hincapié a los resultados de estas elecciones especiales, unas que de hecho son bastante importantes y tienen muchísimo influencia en lo que sería el próximo ciclo presidencial, al menos durante los próximos años. Entonces, queremos hablar un poquito sobre eso y primero vamos a hablar sobre por qué tuvieron elecciones especiales este pasado 5 de enero. Estas son elecciones especiales debido a que, como habíamos mencionado antes, cada estado tiene sus propias leyes y sus propios reglamentos que deben de seguir en cuestión de elecciones. Definitivamente hay leyes y reglamentos federales que se encargan de proteger a todo el país, pero cada uno de los estados tiene diferentes leyes particulares. Entre ellos, Georgia es uno de los que tiene este tipo de leyes diferentes. En ellos dicen que para la posición del Senado, que son los dos lugares que se estuvieron en estas elecciones especiales, se necesitaba un mínimo del 50% de votantes, y debido a que en las elecciones generales del 2020 ninguno de los diferentes candidatos, porque de hecho en uno, como eran elecciones especiales, también habían más de 2 candidatos, ninguno de estos candidatos obtuvo más del 50% de votos, lo que llevó a que se hiciera estas elecciones especiales. Ahora, de acuerdo a las leyes que hay en el estado de Georgia, estas se iban a realizar el 5 de enero, que es este pasado martes, tan solo un día antes de la certificación de los votos del colegio electoral para confirmar a el próximo presidente, el presidente número 46. Entonces, debido a que se tuvieron que hacer estas elecciones especiales, fue definitivamente una tarea muy difícil, ya que no es fácil poder, y lo hemos visto nosotros también aquí en las elecciones de medio término, cuando no son elecciones generales es muy difícil que la población se involucre un poco en estas elecciones y quiera salir a votar, menos aún cuando solo están votando por 2 posiciones. Entonces, definitivamente era un reto muy grande para toda la comunidad de Georgia. Era algo que estaba muy difícil para los candidatos también, y esto definitivamente hizo que todos los ojos de los Estados Unidos estuvieran en este estado. Esta tarea, que no fue sencilla, a pesar de todos estos retos, consiguió ser una de las carreras en las que se han roto más récords de elecciones en el estado. Entonces, esto demuestra que el trabajo que se hizo en el estado ha sido clave, y es definitivamente una de las cuestiones que varios expertos políticos han estado comentando y han estado haciendo diferentes análisis sobre qué fue lo que sucedió, por qué en estas elecciones es que hubo tan buena recepción de parte de la comunidad. Aunque ya se dieron a conocer los ganadores proyectados, aún continúa el conteo en este estado. Cabe mencionar, no se ha terminado de contar todas las boletas. Por ejemplo, están las boletas que se mandaron por correo de parte de los que están sirviendo en el ejército o en las Fuerzas Armadas. Estas tienen hasta el viernes para llegar y para ser contadas. Pero ya existen ganadores proyectados que, como habíamos comentado en programas anteriores, esto significa que aun cuando las boletas restantes, las que faltan por contar, fueran a ser todas para una sola persona o para el contrincante del ganador proyectado, no se alcanzaría a superar la diferencia de votos existentes. Otro punto clave es que el porcentaje de votos que tienen los 2 ganadores proyectados supera el 0.5%, que es el que se necesita para poder exigir un reconteo. Entonces, lo más probable es que estos resultados, una vez que sean certificados por el Departamento Electoral del Estado de Georgia, van a ser finales. No va a haber un reconteo. Y lamentablemente ya nos llegó tiempo de pasar a nuestra primera pausa comercial, pero no le cambie, porque al regresar le vamos a hablar un poquito sobre todo lo que ha estado sucediendo en el Capitolio, y para los que nos están acompañando a través de redes sociales, durante la pausa comercial vamos a hablar sobre
quiénes han sido las figuras claves detrás de esta presencia y de todos estos votos que hubieron en este estado. Y bueno, precisamente como estaba comentando, ¿por qué no nos platicas, Cata, un poquito tú sobre quiénes han sido las figuras clave y qué ha sido lo que se ha encontrado en este análisis de estas elecciones especiales que ha marcado una diferencia en relación a otras elecciones en otros estados o en el mismo Georgia en otras ocasiones? Sí, claro que sí. Pues indudablemente hablando de las elecciones en general, el voto latino es algo que más y más se está dando cuenta el país, lo impactante y el poder que tienen los latinos y el impacto específicamente que tiene en los resultados de decisiones como la que vimos en Georgia. Por primera vez en la historia del estado hubo en tan solo 2 meses, o sea, de noviembre hasta ahora, el esfuerzo más grande para tratar de activar a los votantes latinos para que precisamente tuvieran el mismo entusiasmo que vimos el 3 de noviembre en las primeras, digamos, la primera parte de las elecciones. Y también muchos le están dando crédito a la líder y la activista demócrata Stacey Abrams, quien, como muchos podrán saber, perdió la elección para ser gobernadora del estado de Georgia en el año 2018. Sin embargo, se propuso convertir el estado a un estado demócrata y lo logró. Cuando regresemos de la pausa comercial les vamos a contar un poco más sobre los dos senadores quienes son los que proyectan ganaron el Senado, pero con estos dos senadores demócratas se espera que el Senado sea mayoritariamente demócrata por primera vez desde el 2014, lo cual también podría tener un grandísimo impacto en las legislaciones de este país durante los próximos años. Como sabemos ya, la Cámara de Representantes es mayoritariamente demócrata, entonces muchos están diciendo que esto es parte, digamos, coloquialmente del karma de los últimos 4 años, los cambios que hemos visto, el comportamiento de la administración actual, especialmente el presidente. Entonces, aunque no podemos cantar victoria ahora, porque como decimos, estos son resultados proyectados, se espera que ya para la inauguración, que es el próximo 20 de enero, donde tanto el presidente electo como la vicepresidenta electa o sea, van a hacer su juramento y van a hacer su posicionamiento también. Para ese entonces ya tendremos todos los resultados completamente finalizados, certificados, oficiales, y de ahí empiezan los famosos 100 días de la presidencia de todos los candidatos que hemos visto años pasados, que en esos 100 días es cuando muchos candidatos hacen sus grandes promesas. Una de ellas para el presidente electo es 100 millones, 100 millones de vacunas en esos 100 días, o sea 50 millones de personas vacunadas. Vamos a ver si se cumple. También ha hecho otras promesas. Pero después de lo que pasó ayer, que como tú bien lo mencionaste, vamos a hablar un poco más en detalle en un ratico, muchos están con anticipación y honestamente con un poco de ansiedad y de miedo. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora hasta el 20 de enero? Y aunque el presidente Trump lo dijo a través de una declaración esta madrugada, que él está comprometido a una transición pacífica y ordenada, ¿qué tan cierto será eso? Así que vamos a ver. Eh, pero sé que tú también has investigado el tema. Cuéntanos un poco al respecto. ¿Qué has visto tú en términos de figuras claves en estos resultados, tanto de las elecciones generales como la de Georgia? ¡Ah! Comercial. Ya lo sacaste. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por continuar aquí con nosotros en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Les recordamos que Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos.
También se puede comunicar con nosotros a través de Facebook. Ya estamos en vivo. Nos puede encontrar buscándonos como Decisión Latina, o también se puede comunicar a través de la línea telefónica marcando al 702-876-1087. Nueva cuenta es 702-876-1087. Y bueno, durante el primer bloque estuvimos hablando un poco sobre las elecciones especiales que sucedieron en Georgia, sobre cómo ya hay unos ganadores proyectados que, como bien nos comentaste, Cata, durante la pausa comercial, son los candidatos demócratas. Entonces, ¿por qué no nos ibas a platicar, por qué no nos platicas sobre quiénes son estos que han ganado, por qué ahora sí que han resaltado, han marcado historia en su estado? Y para cerrar con este tema y después pasar ahora sí que con el que sigue. Sí, claro que sí. Los ganadores proyectados de estas elecciones son el primer senador de raza negra que ha tenido el estado de Georgia, el reverendo Raphael Warnock, y el primer senador judío que ha tenido también el estado de Georgia, quien también sería el senador más joven del país, llamado Jon Ossoff, teniendo tan solo 33 años. Su victoria en el estado es algo que ha llamado muchísimo la atención de varios especialistas en política, particularmente porque fueron varios los factores que ayudaron a estos resultados. De acuerdo a las autoridades de Georgia, hubo un número récord de personas que votaron en estas elecciones especiales, y esto es gracias a distintos aspectos, y entre ellos está la participación hispana y trabajo de varias organizaciones, campañas enfocadas en aprovechar las redes sociales y también hablar a más personas jóvenes, y también el descontento por parte de los residentes del estado hacia el presidente Trump y sus tácticas de ataque. Como mencioné también brevemente en la pausa comercial, en adición al voto latino, también figuras públicas y claves como la activista y la líder Stacey Abrams fueron súper importantes para este cambio, y ahorita les explico por qué el cambio. Ella en el 2018, como también mencioné, ella quería ser la gobernadora del estado, perdió, pero en ese entonces y desde ese entonces también se propuso convertir el estado a que sea demócrata, y lo logró porque con estos dos senadores el Senado va a pasar de ser mayoritariamente republicano a ser mayoritariamente demócrata, y esto es la primera vez desde el 2014 que se logra hacer esto. Como bien lo sabemos, eso significa un impacto enorme en las legislaciones de los próximos años de este país, así que son varios los desarrollos. Obviamente hasta la inauguración no serán oficiales todos estos resultados y el posicionamiento, obviamente, pero de todas maneras muchos están diciendo que esto es un paso en la dirección correcta, también de revertir lo que esta administración y este presidente ha hecho en tan solo 4 años. Definitivamente, como tú mencionabas, ha sido clave y las campañas que se realizaron en este estado definitivamente son unas que deben de ser consideradas para elecciones futuras. Como tú mencionabas, la participación hispana, hay una organización llamada Mi Gente, que ellos, desde que se anunció que iban a haber estas elecciones especiales, se dieron a la tarea y ellos anunciaron que el pasado lunes, si no me equivoco, completaron contactar a todos los hispanos en el estado que eran elegibles para votar. Una tarea que suena sencilla en palabras, pero cuando ves los números de personas, fue definitivamente una tarea muy complicada. Ellos, de hecho, realizaron un video en el que están platicando que no lo pudieron haber hecho sin todo el esfuerzo de muchas personas. Hicieron llamadas, utilizaron redes sociales y fueron de puerta a puerta. Entonces, definitivamente fue un trabajo muy grande. Otro de los puntos más importantes es el hecho de las redes sociales, como tú mencionabas, que esa fue la gran diferencia entre los candidatos demócratas y los republicanos. Los republicanos utilizaron sus redes sociales simplemente para, ahora sí que informar. Eran publicaciones que eran muy esperadas, que eran como se tenían así ya realizadas, y a diferencia de los candidatos demócratas, específicamente Jon Ossoff, que como tú bien lo mencionaste es el más joven,
utilizaron estas redes sociales para ahora sí que interactuar con las personas, hacerlo de una manera diferente. Este candidato, de hecho, tiene una cuenta de TikTok en donde él hacía diferentes videos en los que también bailaba y todo, pero siempre con un toque de política, dando a conocer sus diferentes posiciones. Entonces, esto también ha demostrado que es una técnica muy efectiva el no utilizar las cosas de manera tan convencional, debido a que ya en las próximas elecciones, iniciando en estas del 2020, la gran mayoría de los votantes son personas más jóvenes. Entonces, las técnicas que anteriormente funcionaban ya no son las mismas que funcionan con estas nuevas generaciones. Entonces, definitivamente ha sido una noticia muy grande el del estado de Georgia, y precisamente como tú lo habías comentado, una de las razones más importantes es debido a que, como bien lo mencionaste, el Partido Demócrata toma control del Senado. Ahora, esa es la palabra clave, tomar control, porque no hay una mayoría de demócratas. Cabe mencionar esto. Como está acomodado el Senado hasta ahorita, gracias a estos resultados, son 50 senadores republicanos, 48 demócratas y 2 independientes. Ahora, al momento de hacer las diferentes votaciones para poder pasar alguna propuesta de ley y todo, se necesita, cuando hay un empate, como en este caso, que es la misma cantidad de republicanos y de demócratas, incluyendo a los independientes, que ellos se inclinan hacia los demócratas, estos 2 independientes. Entonces, quien decide cómo se va a inclinar el Senado es el vicepresidente o la vicepresidenta, en este caso, quien va a ser Kamala Harris. Ella, al ser demócrata, es por eso que se está diciendo que el Senado toma control, puesto que ya gracias a su voto va a ser, ahora sí que se va a inclinar al lado demócrata. Entonces, es definitivamente información muy interesante, muy importante saber, puesto que, como lo habíamos mencionado, al tomar control del Senado, esto va a hacer que los poderes ejecutivo y legislativo sean completamente demócratas, algo que no había sucedido en bastantes años. Entonces, como tú bien lo mencionaste, la Cámara de Representantes tiene una mayoría demócrata, el Senado, ahora sí que, como quien dice, sería una mayoría demócrata, y el presidente también es demócrata. Eso va a marcar una ayuda muy grande para el presidente electo Joe Biden, puesto que diferentes de sus propuestas que él había hecho que iba a hacer en los primeros 100 días, como tú bien lo mencionabas, son muy importantes para muchos presidentes y candidatos. Va a ser más fácil que los pueda realizar debido a que tiene un apoyo más grande. Ahora, esto no quiere decir que todo lo que él proponga se va a pasar, puesto que, como bien sabemos, de acuerdo a las leyes, en el Senado se necesita un 60% de aprobación para que se pase cualquier propuesta de ley. Entonces, aún cuando todos los demócratas votaran a favor de alguna propuesta, todavía se necesita que 10 republicanos voten a favor también para que esta pueda pasar. Entonces, pero esto hace un poco más sencillo el proceso para el presidente electo en los próximos años. No sé qué te parece, Cata, o si quieras agregar algo más al respecto. Sí, dos cositas solamente. Precisamente hablando sobre la organización de mi gente, acá tengo los números de las llamadas que hicieron, las puertas que tocaron, los textos que enviaron, y muy rápidamente se los voy a compartir. En tan solo 8 semanas tocaron 310,000 puertas, hicieron 257,000 llamadas y también enviaron 376,000 textos. Es impresionante. Eh, Hablando un poco más también sobre el tema de que, o sea, digamos, el balance de poder demócrata versus republicano, hablando del Congreso, hablando de la presidencia, esto es algo que también se ha propuesto el Partido Demócrata a raíz de que, si nos acordamos bien, la presidencia y esta administración de Trump tuvo dos jueces en la Corte Suprema que cambiaron completamente el balance a un poco más conservador. Como sabemos, hay 3 ramas, digamos, del gobierno: el judicial, el ejecutivo y el de justicia, sí, el de justicia, que lo acabo de decir. Entonces, esto va a marcar un balance, y lo que dicen en inglés, el
checks and balances system, como tú dijiste. Ahora, no es que el presidente puede hacer todo lo que quiera, sino que va a haber un poco más de diálogo, un poco más de balance y va a ser interesante cómo transcurre todas sus legislaciones. Pero tenemos un tema muy importante. Ángel, por favor, presenta el próximo tema, que sabemos que es algo de lo cual todo el país, incluso todo el mundo, está hablando. Definitivamente, nada más rápido antes de pasar a este tema, nada más para recordarles también que aunque en este momento tanto el Senado, la Cámara de Representantes y la presidencia sean demócratas, no quiere decir que van a estar así durante todo el término presidencial del presidente electo Joe Biden. Como recordarán, hay elecciones de medio término y aproximadamente una tercera parte de las posiciones del Senado van a entrar a elecciones en el 2022. Entonces, esto es ahora sí que los primeros 2 años una buena cantidad de tiempo para poder ver cómo funciona esto y si los diferentes ciudadanos en los diferentes estados que van a tener elecciones consideran que no está funcionando, esto puede modificar el liderazgo en el Senado en el próximo 2022. Entonces, nada más como hay un recordatorio, no quiere decir que ahora ya todo es completamente demócrata hasta que termine el periodo presidencial del presidente electo Joe Biden. Y ahora sí, con el tema más fuerte que ha estado sonando en diferentes redes sociales, en medios de comunicación y como tú bien lo dijiste, Cata, alrededor del mundo. Yo recuerdo bastante bien el día de ayer, cuando yo estaba haciendo investigación, de repente me mandó un mensaje mi mamá y me dijo, ella se encuentra en México, en la ciudad de Guadalajara, y me dijo, estoy viendo las noticias de que hay de que cerraron un estado. Y entonces ya llegaron a diferentes países. Esta es la razón por la que les comparto esta historia, de que llegó a México, llegó a diferentes, a otros países, inclusive durante la medianoche, que ya era el día en otros países, se encontraban comentarios en redes sociales y en diferentes videos de personas como de Australia, de Nueva Zelanda, que dicen, estamos viendo las noticias, estamos siguiéndolas. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente sobre lo sucedido el día de ayer. Vamos a hablar un poquito, como habíamos mencionado en programas anteriores, vamos a hablar un poquito como sobre todo lo que ha influenciado en esto. Para elegir a un nuevo presidente, este es un proceso extenso que cuenta con varios pasos y varias fechas especiales entre el día de elecciones y el día de inauguración. A pesar de que todos los votos han sido ya certificados en los estados después de haberse realizado las investigaciones necesarias, después de las diferentes demandas que existieron en los diferentes estados, continuaron los mensajes sin fundamentos del actual presidente Donald Trump, en el que él alegaba, sin tener pruebas, que había sucedido algún tipo de fraude electoral masivo en diferentes estados. Esto llevó a una serie de protestas y rallies alrededor del país en los últimos meses, conforme se iba acercando la fecha límite para hacer cualquier tipo de modificaciones o revisiones a los resultados en los estados. Después de las distintas demandas que fueron desacreditadas, no había más que esperar el conteo de los votos electorales en el Capitolio, después de haber sido enviados a Washington una vez que fueron certificados en cada uno de los estados. Ahora, muchos senadores y miembros de la Cámara de Representantes del Partido Republicano habían hecho públicos sus comentarios de su intención de desafiar la veracidad de estos votos. Ahora, como paréntesis, ¿cómo se realiza esto? Este conteo se hace en voz alta y entonces se pregunta si hay algún tipo de reto a o si alguien está en contra de estos resultados. Es por esto que ellos habían dicho que iban a desafiar la veracidad de estos votos y pedir que no se tomaran en cuenta. En caso de contarse con miembros tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, iniciaría un proceso de discusión seguido de una votación para determinar si estos votos se iban a rechazar o aceptar. Entonces, estos son puntos claves. Se necesitaba que tanto mínimo un senador
estuviera en contra de los resultados y mínimo un miembro de la Cámara de Representantes, que ambos metieran, estos ahora sí que son procesos muy, que han existido por mucho tiempo, se tiene que meter en manera escrita, entonces ellos tienen que dar un papel escrito en donde dicen que están en contra de los resultados de cualquier estado y tiene que estar firmado tanto por un senador como por un miembro de la Cámara de Representantes. Ahora, ¿por qué no nos platicas tú un poquito, Cata, qué fue lo que sucedió cuando inició este proceso? Claro que sí. Siguiendo los protocolos, se leen en voz alta, como tú lo mencionaste, los votos por orden alfabético de cada estado, iniciando, por supuesto, con Alabama, pero el conteo de los votos el día de ayer se vio interrumpido debido a que lo que había iniciado como una protesta de parte de los seguidores del presidente Trump, luego escaló y se convirtió en una multitud que forzó su entrada al Capitolio en medio de este conteo. Los manifestantes lograron entrar al Capitolio, como decimos coloquialmente en Colombia, como Pedro por su casa, desafiando violentamente a oficiales de policía, rompiendo puertas y ventanas, destruyendo la decoración dentro del edificio, entrando y desordenando las oficinas de los congresistas, también incluso tomando videos y selfies mientras que hacían todo esto. Y mientras tanto, los empleados del Capitolio, incluyendo a los congresistas y también a periodistas, estaban en cierre de emergencia esperando instrucciones. Estos ataques al Capitolio duraron varias horas y a raíz de eso la alcaldesa de la ciudad de Washington, D.C. estableció un toque de queda a partir de las 6 de la noche y hasta 6 de esta mañana para minimizar la cantidad de gente que se encontraba en las calles y también para evitar cualquier altercado, dándole la oportunidad a las autoridades de disipar y desalojar el Capitolio de esta multitud. Esto llevó a llamar a la Guardia Nacional, incluidos miembros de apoyo de otros estados como Maryland y Virginia. Fotos y videos también transcurrieron los eventos según circulando por redes sociales y una de las preguntas que se están haciendo muchos es ¿por qué se demoró tanto el gobierno en preparar a oficiales adicionales para enviar refuerzos? Horas después y tan pronto se despejó el Capitolio, tanto el Senado como la Cámara de Representantes decidieron volver al proceso de certificación de votos, donde después de haber visto los actos de violencia por parte de los seguidores del presidente Trump, varios de los senadores que habían prometido retar la veracidad de los votos decidieron no hacerlo más. Eh, Obviamente hay mucho más para esta historia. Tú, Ángel, también has seguido muy de cerca lo que pasó ayer, así que cuéntanos, ¿qué reacciones hemos visto hasta el momento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, relacionado con lo que pasó ayer? Sí, claro, definitivamente, como tú dices, esto fue algo que tomó de sorpresa a todas las personas. Como sabíamos, este rally, esta protesta, que inicialmente fue una protesta, se tenía planeado ya con tiempo. Se esperaba que únicamente fueran a reunirse y ellos, como sabemos, por su derecho de libertad de expresión, ellos poder demostrar su descontento, el no estar de acuerdo con estos resultados. Algo que lamentablemente escaló de una manera muy trágica. Lamentablemente, hasta ahorita, si mal no me equivoco, van 4 las personas que perdieron la vida debido a estos movimientos. Entre ellos es una mujer que recibió un disparo precisamente dentro del Capitolio cuando estaba todo esto sucediendo. Entonces, es algo que, como habíamos mencionado al inicio de este bloque, es algo que tomó por sorpresa a personas tanto dentro de los Estados Unidos, como tú bien lo mencionabas, había reporteros dentro del Capitolio que ellos estaban cubriendo el proceso del conteo y de la certificación de estos votos. Lamentablemente, los videos que se pueden ver en redes sociales en donde se ve cómo las personas entran a la fuerza al Capitolio, fueron definitivamente algo que marcó mucho las redes sociales. Por bastantes horas era trending en redes sociales lo sucedido en el Capitolio. Esto llamó la atención tanto de
personalidades dentro de los Estados Unidos, entre ellos el presidente electo Joe Biden. Él salió e hizo un discurso en televisión en donde él hablaba sobre cómo esto no era una protesta, esto no era nada más el derecho de libertad de expresión, sino que era algo más, era atacar a la democracia y atacar a la Constitución. Se le unieron también la vicepresidenta electa Kamala Harris, ella entrando a sus redes sociales y llamando esto un asalto al Capitolio y un asalto a los servidores públicos. Entonces, el presidente electo Joe Biden pidió al actual presidente, a Donald Trump, que saliera y él le comentara a sus seguidores que se retiraran del Capitolio de una manera pacífica, que de acuerdo a sus propias palabras, esto es la responsabilidad de un líder, de un presidente. Entonces, otro de los que salió es precisamente el presidente Donald Trump. Lamentablemente, el mensaje que él dio fue un mensaje muy diferente, inclusive fue muy criticado, entre ellos por redes sociales. Este es uno de los videos que fue eliminado de su cuenta, en donde él decía, los queremos mucho, gracias por su trabajo, algo sobre estas líneas, no recuerdo perfectamente. Y como mencioné, ya eliminaron este video, entonces no lo recuerdo completamente bien. Básicamente dijo, vayan en paz, regresen a sus casas en paz, los amamos, son especiales. Textualmente eso fue lo que dijo. Ahora sí te dejo terminar, pero en un ratico hablamos sobre las Sí, reacciones también de muchos. claro que sí. Entonces, definitivamente fue algo que causó mucha controversia. También hubieron bastantes miembros del Congreso, bastantes senadores que salieron y dieron sus mensajes, entre ellos senadores republicanos, que como tú bien mencionaste, muchos inclusive dijeron que ya no iban a, ahora sí que decir que estaban inconformes con los resultados al haber visto ahora sí que esta muestra de violencia que se realizó. Entre ellos, precisamente, es una de las senadoras que perdió en Georgia, que ella era una de las que estuvo, fue muy activa con este mensaje de que las elecciones habían sido fraudulentas y ella precisamente perdió las elecciones el martes. Entonces, ella era una de las que se esperara que iba a estar en contra de los resultados y decidió no hacerlo. Entre ellos también de las personas que dieron testimonio se encuentra Justin Trudeau de Canadá, donde él mismo dijo que los canadienses están bastante tristes y están bastante mal al ver los ataques en la democracia dentro de los Estados Unidos. También hubieron mensajes de diferentes representantes, también hubo de Noruega, entre ellos también hubo um, el Reino Unido, de Inglaterra, Boris Johnson también. Entonces, hubo muchas personas que salieron y comentaron su desacuerdo en esta serie de eventos. Ahora, esto también cabe mencionar después de que estas personas entraron a la fuerza, también ellos traían diferentes armas de fuego, también traían y lanzaron gas lacrimógeno, que fue ahora sí que, si vieron algunas de las fotografías del Capitolio, se ve estas nubes de humo muy grandes. Esto es debido tanto al gas lacrimógeno que fue lanzado por ambos lados, tanto de parte de las autoridades para tratar de reprimir y contener a esta multitud, como también de parte de estas personas que estaban entrando al Capitolio. Entonces, después de varias horas, después de muchísimo trabajo de las autoridades de la Guardia Nacional, después de este toque de queda que bien comentaste tú, inició a las 6 de la tarde, se les dio la oportunidad a ambas cámaras, al Senado y a la Cámara de Representantes, de determinar si ellos querían continuar con este proceso o no. Y después de que ellos hablaron y discutieron entre ellos, decidieron continuar este proceso, un proceso que se esperaba que fuera a ser muy largo debido a las diferentes posiciones de diferentes senadores y representantes republicanos,
pero lamentablemente la razón por la que tardó tanto fueron estos actos de violencia. Entonces, no sé si tienes algo más que te gustaría añadir, Cata. Muchísimo. ¿Por dónde empezar? No mentiras, hablando en serio, lo que pasó ayer, y yo sé que hemos usado esta frase un montón de veces, especialmente este último año, pero fue histórico. Por primera vez desde 1814 entran al Capitolio de forma agresiva y fue en 1814 fue cuando se quemó el Capitolio después de la guerra de 1812 y esto fue Inglaterra que lo quemó. Entonces muchos están diciendo las fotos, los videos, todo lo que vimos ayer era tal cual como ver una película. Era algo que si los Estados Unidos viera eso en otro país, interviene inmediatamente, manda fuerzas militares, mejor dicho, o sea, dicen que es una dictadura, pero verlo en nuestro propio territorio, esto que muchos están diciendo, es impresionante, pero a la misma vez no nos sorprende. ¿Por qué? Porque lo que pasó ayer es algo que muchos están diciendo, ha estado o sea, es una culminación de los últimos 4 años de dejar pasar cosa tras cosa después de esta administración, también el mensaje de odio que ha compartido y divulgado este presidente, muy seguramente tú también viste la imagen, en contra de los medios, en contra de los periodistas, en una pared, si no estoy mal, había un letrero que escribió uno de los manifestantes ayer que dice murder the media, o sea, asesinen a los medios. Incluso hay videos que muestran que estos manifestantes, después de salir del Capitolio o incluso antes, lograron entrar al área que estaba bloqueada precisamente para los medios, botaron cámaras, asaltaron a camarógrafos, a periodistas, a reporteros, diciendo fake news. Entonces, todo lo que estamos viendo no debería ser una sorpresa porque desafortunadamente muchos están diciendo que es un reflejo exacto de lo que hemos permitido en este país. También muchos están criticando la respuesta de parte del gobierno, especialmente de los policías y las agencias. Obviamente, como hubo tantas agencias involucradas, es muy difícil saber qué rol tuvo cada cual en la decisión que tomaron ayer, pero muchos están diciendo, hace tan solo unos meses vimos también manifestaciones no solo en Washington, D.C., sino también al nivel nacional relacionadas con el movimiento de Black Lives Matter. Y las respuestas que vimos, por mucho menos, y a lo que me refiero de por mucho menos es nadie entró al Capitolio, nadie estaba armado necesariamente, o sea, nadie estaba armado como vimos ayer. Eh, y las respuestas eran bolines de caucho, gas lacrimógeno, o sea, la gente arrestada, los números de ayer, como tú bien lo mencionaste, 4 muertos, por lo menos 14 oficiales heridos y tan solo 52 arrestos, la mayoría relacionados con gente que violaron el toque de queda, ni siquiera fue por la violencia causada, el haberse robado artículos del Capitolio. No sé si viste la foto, pero un señor se llevó un podio que no sé si has visto, pero en este momento lo están tratando de vender por internet por quién sabe, $50,000, algo así. Además de eso, es gente que entró, como mencioné antes, coloquialmente, como Pedro por su casa, sin pasar por seguridad, abusando de las autoridades, sentándose en las oficinas de congresistas. Yo sé que también hemos visto fotos por redes sociales de un señor que entró a la oficina de Nancy Pelosi y salió con su correspondencia, las ventanas están rotas, o sea, mejor dicho, un montón de cosas que si hubiéramos visto de otro tipo de gente, lo que muchos están diciendo, si hubiera sido de gente afroamericana, latina, lo que sea, no cuentan la historia. Así que incluso, o sea, el FBI está tratando de pedirle ayuda al público que
los ayudan a identificar los que fueron involucrados en todos los actos de ayer, pero muchos están diciendo no hay que hacer tanta investigación, los videos y las fotos. Perdón que te interrumpa, Cata, pero llegó un momento de pasar a nuestra pausa comercial. Dale. Continuamos en el corte, no le cambie que al regresar nos acompañan las chicas del Nevada Independent. Bueno, lo que estaba diciendo. Perdón, Cata, sí, es que ya ves que nos dan aquí los mensajitos, pero dale. Lo que estaba diciendo es que incluso, o sea, una de las cosas que siguen criticando es la demora en respuesta, obviamente, y el nivel de respuesta, porque se demoraron, si no estoy mal, 4 horas después que iniciaron estos disturbios para activar el Guardia Nacional, cuando hace unos meses ya estaban listos. O sea, la respuesta era enorme y también muchos dicen, a ver, el FBI en este momento está contando con el apoyo del público para poder, lo que ellos dicen, identificar los responsables de todo lo que pasó ayer, y muchos están criticando eso porque dicen no hay que hacer tanta investigación, los videos con las caras claramente mostrando quién es, qué hizo, cuándo, a qué hora, publicado en muchos casos por los mismos manifestantes involucrados ayer, están publicados por redes sociales. Incluso 2 días antes de estos disturbios, arrestaron al líder de la organización Proud Boys, quien se llama Enrique, si no estoy mal, es Enrique Terrio, un afrolatino de Miami, que lo arrestaron precisamente porque hace unas semanas, en otras manifestaciones que se llevaron a cabo también en Washington, D.C., él vandalizó un cartel que decía Black Lives Matter en precisamente en una iglesia que es primordialmente afroamericana. Entonces, son cosas que hemos visto a un nivel un poco menos, digamos, agresivo o extremo, pero todo lo que vimos ayer, como dije antes, es una culminación de estos 4 años. Es más, desde ese entonces hay muchos líderes, uno de los aliados más grandes del presidente Trump, el el político Lindsey Graham, anoche cuando estaban haciendo la certificación de votos, él dijo por primera vez, perdimos, tenemos que voltear la página, tenemos que seguir adelante, perdimos, ya, o sea, ya no hay nada más que hacer, por donde lo mires, no hay por dónde cambiar este resultado. Creo que ya nos toca regresar al aire. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales encontrándonos como Decisión Latina. Ahora mismo nos encontramos en vivo a través de Facebook, pero también si usted tiene alguna pregunta o le gustaría participar de otra manera en la conversación, le recordamos que puede marcarnos a cabina. El número es 702-876-1087. De nueva cuenta, 702-876-1087. Y bueno, en el programa del día de hoy hemos estado hablando sobre diferentes temas muy importantes, entre ellos una pequeña actualización sobre el coronavirus, cómo ha estado afectando al país. Después hablamos sobre las elecciones que sucedieron, las elecciones especiales en Georgia, y también sobre los diferentes movimientos que iniciaron como una protesta y se convirtieron en un ataque violento al Capitolio. Ahora, cabe mencionar que esto sucedió en la capital del país, pero no quiere decir que solo hubieron protestas en la capital del país. Hubieron protestas en diferentes estados, entre ellos en el estado de Nevada. Y precisamente para platicarnos un poquito sobre qué es lo que sucedió en el estado de Nevada y también para hablarnos sobre un reporte de parte del gobernador Steve Sisolak, ya nos acompañan vía telefónica y también en video las reporteras del Nevada Independent, Luz Gray y Jasmine Orozco Rodríguez. Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. También ya veo a Jasmine allí. Hola, buenos días.
Bueno, pues gracias nuevamente por el espacio y desde luego pues agradecerles a ustedes y como este es el primer reporte que hacemos ahora que ya inició el 2021, me gustaría desearle un feliz año al público que nos está escuchando y que también nos está viendo. Y pues efectivamente Ángel y Cata, en cuestión de noticias, precisamente a unos cuantos días de que empezó este nuevo año, pues ya están sucediendo eventos de mucha tensión en la vida política de los Estados Unidos y es que este miércoles se realizaron una serie de protestas a favor del presidente Donald Trump, como mencionas, Ángel, no solo allá en Washington, D.C., sino también aquí en Nevada, en Carson City, la capital de nuestro estado, también en Las Vegas. Pero bueno, en Carson City, partidarios del presidente Trump se reunieron para ondear banderas de apoyo y letreros con el mensaje alto al robo electoral o en inglés Stop the Steal. El ambiente en la protesta de Carson City fue muy festivo, hubo música de fondo, los participantes saludaron a oficiales uniformados y a automovilistas que iban pasando por allí, pues manifestándoles su apoyo, aunque también pues estas personas que asistieron a la protesta abuchearon a quienes los criticaban. En Las Vegas hubo una caravana de automóviles en la que partidarios del presidente Trump portaron banderas en la banqueta frente al Palacio de Justicia Federal. La demostración en Carson City no ocasionó daños ni a personas ni a la propiedad, pero las cosas fueron muy diferentes en Washington, D.C. Allá partidarios del presidente Trump invadieron el Capitolio de los Estados Unidos. Eso llevó a que los miembros del Congreso se resguardaran mientras se llevaba a cabo este proceso pues para la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden. Y bueno, conforme fueron transcurriendo las horas, el día, se empezaron a conocer reportes de escenas documentando este caos. Los participantes de esa irrupción al Capitolio de los Estados Unidos rompieron barreras, rompieron ventanas y también tomaron el pleno del Senado. Reportes indicaron que la policía del Capitolio rodeó la Cámara del Senado y que se ordenó a todo el personal que ingresara a la Cámara, que fue inmediatamente sellada. En el caso de la Cámara de Representantes, la policía del Capitolio dijo a los legisladores que se pusieran máscaras de gas para protegerse de lo que algunos miembros dijeron era gas lacrimógeno utilizado para repeler a los partidarios del presidente Trump que participaron en esta invasión al Capitolio. También se reportó que una persona murió baleada por la policía y otras 3 fallecieron en emergencias médicas. Todo esto ocurrió cuando el Congreso ya estaba listo para contar los votos del colegio electoral y se esperaba, sí, que algunos miembros desafiaran los resultados. Ahora, las personas que participaron en esta serie de protestas argumentan que la elección del 3 de noviembre fue robada porque los resultados electorales no favorecieron la victoria del presidente Trump. También, al igual que la campaña del presidente, pues estos simpatizantes de las protestas dicen que hubo un fraude masivo en el proceso electoral, pero aquí es importante hacer énfasis en que autoridades legales de los diferentes estados que han demandado la campaña del presidente, pues han determinado que esos argumentos son falsos. Aquí en Nevada, el margen de victoria de Biden fue de 33,596 votos y tanto el presidente Trump como su campaña han desafiado esos resultados, pero una vez más, sin fundamento y a pesar de que la secretaria republicana del estado, Barbara Cegavsky, declaró que su oficina no ha visto ninguna evidencia de fraude masivo aquí en Nevada. También varios tribunales estatales han emitido sus fallos en contra de las demandas de la campaña de Trump. Y bueno, los eventos violentos en el Capitolio de los Estados Unidos interrumpieron los procedimientos mucho antes de que se contaran los votos del Colegio Electoral de Nevada y provocaron la condena de líderes electos en el estado de Plata, como mencionaste, Ángel, al principio. En el caso del gobernador Steve Sisolak, él señaló en su cuenta de Twitter que el caos había estallado en el Capitolio de los Estados Unidos y que, bueno, esos eventos son lo opuesto a lo patriótico, son antidemocráticos y antiestadounidenses. El congresista republicano Mark Amodei, él es el único de ese partido representando a Nevada en el Congreso, escribió en su cuenta de Twitter que todo su personal de Washington estaba a salvo, y que el miércoles se hizo historia, pero por todas las razones equivocadas, y que todos esos actos pues eran algo vergonzoso. El congresista demócrata por Nevada, Steve Horsford,
pidió que se removiera del cargo al presidente Trump de manera inmediata. Al respecto, su homóloga de Nevada, Susie Lee, dijo que se deberían explorar todas las sanciones y que cuando sucede algo tan horrendo, así lo calificó ella, como los eventos de este miércoles, pues todas las opciones están sobre la mesa. Y también más tarde el presidente Trump difundió un mensaje de video en Twitter donde pues siguió afirmando que le robaron las elecciones y también les dijo a los ocupantes del Capitolio que los amaba y que se deberían ir a casa. También algo interesante es que poco después Twitter, esta importante cadena pues de red social, suspendió la cuenta del presidente indicando que él estaba violando las pólizas de esa compañía de redes sociales. Pero a final de cuentas, y a pesar de que algunos legisladores republicanos expresaron su objeción al proceso, el Congreso certificó la victoria de Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Así que vamos a seguir muy de cerca lo que pase con este tema, principalmente porque pues ya se acerca la fecha para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. Esto va a ser el miércoles 20 de enero. Pero bueno, también tenemos información comunitaria, en especial relacionada con las clases a distancia aquí en Nevada, así que le cedo el micrófono a mi compañera Yasmin Orozco Rodríguez para que nos dé más detalles. Tengo un informe sobre el informe de gobierno que dará el gobernador Steve Sisolak este 19 de enero. Y pues este año, como todo, pues este nuevo año, ¿verdad? Que llega de la pandemia del año pasado, será diferente como todo. El gobernador Sisolak dará el informe de gobierno de manera virtual, rompiendo con precedente debido a la pandemia. El día antes, el 18, el gobernador dará a conocer su propuesta de presupuesto, ya que empezará la sesión legislativa en solo 2 semanas, el primer día de febrero, y que durará 120 días. Este evento es normalmente un evento ceremonial que atrae a numerosos asistentes a Carson City, marcando el inicio de un nuevo ciclo legislativo. Pero este año el gobernador grabará su informe previamente para reducir la propagación del COVID-19. El gobernador dijo que su propuesta de presupuesto representará dónde está el estado de Nevada como resultado de la pandemia y su informe destacará hacia dónde vamos. Se espera que el presupuesto va a reflejar la grave situación económica del estado, así como las esperanzas de que una vacuna contra el COVID-19 ayude a restaurar el turismo y los flujos de ingresos para el fin del bienio. Y para darles una idea sobre el presupuesto, el Foro Económico anticipó en diciembre que el estado tendrá $8.5 billones en ingresos del Fondo General, lo que es casi 400 millones por debajo de lo que la legislatura había aprobado al fin de la sesión del 2019. En noviembre, el gobernador pidió a las agencias estatales que reducieran sus solicitudes de presupuesto para el próximo bienio en un 12%. Según la oficina del gobernador, se dará a conocer antes del 19 de enero detalles acerca de cómo podrá ver el público su informe de gobierno. Así es, y bueno, también ese es el reporte que efectivamente, como bien aclara Yasmin, es con respecto al anuncio que ya hizo esta semana la oficina del gobernador de Nevada, Steve Sisolak, acerca de pues su informe de gobierno, el informe anual, y bueno, pues también se espera que, como reporta Yasmin, dé a conocer los detalles de este presupuesto que tanto se espera. Es un presupuesto para 2 años, y bueno, desde luego también hay que esperarlo porque pues sabemos que lo que se reportó el año pasado, este déficit tan grande debido a la pandemia, y bueno, ahora que empieza este nuevo ciclo, que va a empezar la legislatura también, pues existen todavía estos retos aún mayores después de que pues va pasando la pandemia, aunque ya llegó la noticia de la vacuna, pues desde luego se viene arrastrando toda esta consecuencia económica y en otros aspectos debido a la pandemia por el COVID-19. Y también, como mencioné, acerca de estas noticias que hay para las familias que tienen pues estudiantes que se están conectando al internet, parte de lo que vamos a reportar también más adelante en nuestras otras plataformas es que la coalición que se llama Connecting Kids reportó que todos los estudiantes de los grados escolares
K-12 o de preescolar al grado 12, que toman clases por internet en Nevada ya tienen conexión, así que eso es lo que ellos reportaron. Toda esta información la pueden ustedes leer en The Nevada Independent en español, ya la publicamos, pero con respecto a esta información de esta coalición de Connecting Kids, terminó ya o alcanzó su meta como ellos lo dieron a conocer, pero también es importante que las familias sepan que el Distrito Escolar del Condado Clark va a continuar operando el Centro de Apoyo Familiar para estudiantes que pues ya han cambiado las circunstancias de sus familias y todavía pueden seguir necesitando una conexión a Internet. Y bueno, pues el público que tenga esta necesidad se puede comunicar al 888-616-2476 y esta información está disponible tanto en inglés como en español. Así que como mencionamos al principio, en lo que va del año, pues ya tenemos mucha actividad con respecto a las noticias, obviamente a nivel federal y también aquí en Nevada. Muy interesante toda la información, definitivamente. Muchas gracias, Luz, Jasmine. Sí, está muy interesante ver qué es lo que viene para el próximo año. Como habías mencionado tú, Luz, el hecho de que ya está la vacuna no quiere decir que ya se terminó todo. Todavía falta este proceso de distribución, adquirir las vacunas en los distintos estados, entre ellos definitivamente el estado de Plata. Muchísimas gracias, chicas, por toda esta información. ¿Algo más que les gustaría añadir? Vamos a estar definitivamente muy al pendientes todo este 2021 sobre los artículos del Nevada Independent, pero algo más que les gustaría añadir, algo más que en lo que estén trabajando. No sé si quiera Jasmine agregar algo más. Pues al momento está por salir un artículo sobre una escuela que les había mencionado, yo creo, antes de que se acabó el año, que trabajé con mi colega Jackie Valley para este artículo de una escuela que está en Schurz, Nevada, que es como al sureste de Reno, y al norte de Hawthorne, y la escuela está en una reservación y la mayoría de los estudiantes son estudiantes de nativo americanos, y entonces el artículo es sobre la escuela y la educación y todos los obstáculos en la educación para mejorar la educación para los estudiantes nativos. Sí, le vamos a dar seguimiento a este reporte que han estado trabajando nuestras colegas, porque pues es un sector también que a lo mejor desconocemos lo que pasa en estas comunidades nativoamericanas, en este caso con respecto a la educación, así que siga pendiente con The Nevada Independent en español. Y a mí lo que me gustaría agregar más bien es una invitación al público a que se suscriba a nuestro boletín informativo. Es completamente gratuita esta información y pues puede recibir todos los lunes muy tempranito ahí en su correo electrónico precisamente un resumen como el que estamos haciendo aquí en Decisión Latina, un resumen semanal de noticias. También tenemos la foto de la semana y también incluimos información comunitaria. Así que nos daría mucho gusto que cada vez más personas se vayan suscribiendo, pues definitivamente porque todo este esfuerzo que estamos haciendo es para informar a nuestra comunidad y pues en nuestro idioma. Así que esa es la invitación que yo tengo en este caso y una vez más agradecerles por este espacio para seguir informando a la comunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes y definitivamente feliz año nuevo a las dos. Como había mencionado, este año vamos a estar muy al pendiente otra vez sobre toda la información que nos traen. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Cata, pues ya como escuchamos, hemos estado hablando durante todo este programa sobre lo que ha sucedido tanto en Georgia como en el Capitolio en cuestión. Ha sido un programa muy fuerte en cuestión política, puesto que en las últimas horas, literalmente, las noticias relacionadas con la materia política han sido bastante grandes, entre ellos las diferentes protestas. Como bien nos había añadido esta Luz, estas protestas sucedieron alrededor del país, como lo había mencionado yo anteriormente. Estas son protestas que ya estaban programadas, ya se sabía que iba a haber diferentes protestas a lo largo del país. Lamentablemente, como tú lo habías mencionado bastante bien, esto ha generado muchas dudas de parte de personas que dicen, si ya sabían que iban a haber protestas, ¿por qué el nivel de seguridad no era más grande en estas protestas o en el mismo Capitolio? Entonces,
Hemos estado hablando bastante de eso. La verdad es que, como había mencionado, las imágenes que están circulando a través de redes sociales son bastante impactantes. El ver cómo van entrando, como tú bien lo mencionaste, de hecho están destruyendo el Capitolio. Se ve que en una de las fotos que yo estaba viendo, ellos a una de las estatuas le ponen una bandera de las que traen ellos que dice Trump 2020 y le ponen una de las famosas cachuchas que dicen Make America Great Again. Um, Ellos robaron, como tú mencionabas, diferentes artículos del Capitolio e inclusive, nada más añadiendo a lo que tú nos platicaste sobre la persona que entró a la oficina de Nancy Pelosi, le dejaron una nota a ella. Además de haber robado su correspondencia, de haberse tomado fotos con los pies sobre su escritorio, le dejaron una nota que decía, nunca nos vamos a rendir. Entonces, definitivamente fueron imágenes bastante impactantes, inclusive, como tú bien lo mencionabas también, los videos en donde se ve cómo atacan a los medios de comunicación. Y esto es ahora sí que para darles un poquito de información detrás de cámaras. En los diferentes eventos siempre hay un área designada de el área de prensa. Esta área es un área en la que se designa separada para protección tanto de los miembros de la prensa y también para no interrumpir al diferente evento, la protesta, etcétera. Entonces siempre está separado y se puede ver cómo las personas que estaban en ese instante entrando al Capitolio empiezan a empujar y a destruir estas barreras que separaban a la prensa de lo que estaba sucediendo fuera del Capitolio. Los empujan los diferentes, ¿cómo se dice?, equipo que tenían, las cámaras, luces, y después se ve que precisamente por el miedo que tenían se empiezan a retirar todos los miembros de prensa y yo pude ver que después de cierto tiempo, ya que me imagino que ya que disiparon a la gente o ya que estaban todos dentro del Capitolio, hay una foto en donde se ve todo el equipo que estaba, si mal no me equivoco, estaba quemado ahí donde ellos estaban. Entonces, definitivamente destruyeron muchísimo equipo, tanto de los medios de comunicación en el Capitolio, entre otros. Pero esto me lleva al último tema que quería tocar y este es la cuestión de la salud mental. Sé que estas imágenes han afectado bastante a muchas de las personas que están viendo. Muchos están preocupados, están estresados e inclusive aquellos que han sufrido algún tipo de trauma, aquellos que han estado en algún tipo de situación peligrosa similar, les ha estado trayendo ¿cómo se dice? Como recuerdos a estas experiencias traumáticas. Entonces, es importante que usted se tome un tiempo, si usted está viendo estas imágenes y le parecen un poco estresantes, apague la tele por un momento, no las vea por un momento. Si es necesario, hable con alguien con quien usted tenga confianza. Puede ser algún amigo o algún especialista si usted tiene algún terapeuta. Y definitivamente es importante considerar que esto va a pasar, esto ya está pasando, ya sabemos que el Capitolio ya fue desalojado, se continuó las operaciones como se estaban pensadas, pero no sé si te gustaría añadir a ti algo más, Cata, en cuestión de este tema. Sí, me leíste la mente con el tema de salud mental, precisamente porque sabemos que el año pasado fue muy difícil para todos. Hay muchos que se siguen recuperando, como mencionamos antes, seguimos en pandemia, así que agregándole todo esto a esa situación es bastante difícil y se entiende para muchas personas. Nosotros que somos periodistas, pues es nuestro trabajo estar súper enterados, estar viendo la tele, viendo redes sociales, pero a la misma vez también somos seres humanos. Entonces es completamente normal querer alejarse un poco del celular, de las noticias, de enfocarse, como tú bien lo mencionaste, en la salud mental, en lo que te hace feliz, lo que te relaja. Entonces, no ignoren esa necesidad y tampoco se sientan apenados al hacer eso. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde que regresamos aquí el próximo jueves, 8:30 de la mañana, con más información. Bueno, Cata, perdón que te interrumpió la música del final del programa, pero ahora sí nos estabas diciendo. No, simplemente decía que es bastante importante reconocer que no son tiempos fáciles
son momentos muy difíciles y lo que muchos dicen es que, o sea, no sabemos qué nos espera este año, ojalá sea mucho mejor que el año pasado, pero definitivamente anticipando la inauguración el 20 de enero. Muy seguramente muchas cosas más vendrán. Como tú bien lo mencionaste, no se van a rendir. Entonces, sea relacionado con política o noticias de la pandemia o otras noticias que vean que los vaya a afectar, no se sientan avergonzados de querer alejarse un poco, distraerse un poco, sea tomar una siesta, salir a caminar, ver una película, hacer ejercicio, lo que sea que sientan que necesitan para poder tener ese balance interno es súper importante ahora más que nunca seguir ese tipo de mensajes internos, ¿no? Definitivamente, y un tema que estás tocando que me parece muy importante es la cuestión de este balance. Entonces, es encontrar ese balance entre, ahora sí que nuestra rutina, nuestra vida diaria y diferentes acciones que se llaman, las dicen en inglés como self-care, como de autocuidado, de, como tú bien mencionas, ya sea tomarse una siesta, ver una película, tomarse un té mientras está uno leyendo un libro. Pero lo importante de todo esto es el balance. Si usted se encuentra ahora sí que tomando siestas todo el día, se encuentra súper alejado de lo que está sucediendo en el mundo, no está hablando con nadie, eso también puede significar un problema del otro lado. Entonces, si usted cree que está en cualquiera de estos extremos, en donde está demasiado afectado por lo que está sucediendo o en el que está demasiado alejado, se siente demasiado desconectado o triste, acérquese a algún experto o inclusive, como lo había mencionado, a alguna persona de confianza. Puede ser un familiar, puede ser un amigo o inclusive, si usted tiene la confianza y quiere hacerlo, puede escribirnos directamente a nosotros también. Nosotros vamos a contestarle con cualquier tipo de recursos que estén a su disposición. Recuerde que no podemos dejar que lo que esté sucediendo nos afecte de una manera tan grande. Totalmente. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos, Cata. Muchísimas gracias. Ahora sí que fue un programa lleno de información y eso que, como quien dice, nada más tocamos la puntita del iceberg. Hay muchísima más información en Internet y definitivamente va a haber más información en los próximos días. Entonces puede estar usted ahí al pendiente y también, como tú bien lo mencionabas, vamos a estar muy, muy al pendiente de todo lo que se va a preparar ahora que viene la inauguración del nuevo presidente, el presidente electo Joe Biden, que ya se está haciendo diferentes diálogos en cuestiones de qué seguridad va a existir, qué es lo que se va a hacer. Como sabemos, estamos todavía en una pandemia, qué es lo que se va a hacer virtual, qué se va a hacer presencial, cuáles son las medidas de salud que se van a tomar. Entonces vamos a estar muy al pendiente de todo eso también. Claro que sí, así que nos vemos la próxima semana con más información.